Bienvenidos, bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde nos encontramos para compartir este don de la palabra de Dios. Y estamos mirando este Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio que corresponde a este año, ciclo C, y que también es el Evangelio que estamos estudiando con razón, con motivo de nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización. Estamos en el capítulo 1, hemos llegado a la anunciación. Habíamos dicho que el tema de la anunciación es toda una complejidad, porque hay una cantidad de citas bíblicas que son cientos, unidas, unas implícitas, otras muy explícitas, del Antiguo Testamento, en lo que se llama relatos de anunciación, como el relato de Ana en Primera de Samuel, es muy parecido. Hoy vamos a continuar con el tema de la visitación, que ya lo habíamos mencionado cuando en aquellos días, dice el texto, María visita a Isabel. Y vamos a hacerlo disponiéndonos ante el misterio del amor de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, que lo que hoy compartamos, lo que hoy miremos, nos ayude a crecer para ser mejores discípulos misioneros en salida y sinodales, para que tengamos mayor sentido de pertenencia eclesial y descubramos más quiénes somos, de tal manera que vivamos eso que somos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a retomar este punto de la visitación, el versículo 39. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Ya eso lo habíamos visto hace 15 días, sin embargo vale la pena retomarlo para ver todo el contexto de lo que también se da seguidamente, ¿no? Y mirar cómo la visitación responde a una tradición mucho más antigua que lo que sucede con María. En tiempos del rey David, habíamos dicho, el arca de la alianza había estado 3 meses en Ain Karim, en esa montaña de Judá, en una casa de una familia, y la familia dio testimonio que el arca de la alianza les trajo salud, alegría, vida, etc. Permaneció 3 meses en esa casa, por lo cual el tema de la visitación está unido a ese otro tema. María es la nueva arca de la alianza. Recordemos que en el arca antigua estaban las piedras de la ley, estaba supuestamente el bastón de Moisés. Ahora en la nueva arca viene la nueva ley, que es Jesús mismo, la ley definitiva de Dios. Por eso es que dice el texto que fue y se quedó 3 meses allá, porque lógicamente no se entiende, dice el texto. Ella presurosamente fue a la montaña de Judá. Aquí podemos aplicarlo a la vida de María y decir, bueno, María es una mujer servicial. Es la mujer que se dona, que no tienen que mandarla, ella presurosamente va a servir. Es servidora de su prima Isabel. Por un lado, encontramos por lo tanto esa disposición del servicio de María, y no olvidemos que María está relacionada también con los Anahuim, los pobres de Yahvé, los que vienen del Antiguo Testamento fieles a Dios. Por lo tanto, una persona fiel a Dios es una persona que con prontitud sirve a los demás. En segundo momento, el autor, Lucas, está interesado en unir las dos tradiciones,
la de Juan Bautista con la de Jesús. Y en este punto se unen formidablemente. Precisamente María va a visitar a Isabel, donde pareciera entonces que Isabel es la importante, porque ella es la que va a servirle. Pero luego veremos cómo termina el relato, que es Isabel la que termina alabando a María, porque María lleva el fruto del Espíritu Santo dentro. Entonces, toda una teología maravillosa, hermosísima. Dice el texto que precisamente fue a la montaña de Ain Karim, que está a 120 kilómetros de distancia desde Nazaret. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Es interesante porque el relato no dice cómo saludó María a Isabel. ¿Por qué no lo dice? Porque era muy común saber cómo los hebreos se saludaban. Es como hoy dice, bueno, llegó, qué sé yo, Juan a casa de Pedro y le saludó. Nosotros sabemos que le dijo buenos días o buena tarde, depende de cómo llegó. Pero sabemos que no hay que ponerlo. Igual aquí, el saludo fue Shalom Aleichem, el saludo hebreo. Ese fue el saludo que María le da a Isabel. Dice, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, lo oyó Isabel. El niño que estaba en su seno saltó de alegría. Un primer signo que se da por el saludo de María, por su deseo de corazón de que los bienes mesiánicos estén en ella, en Isabel y su casa, pensando y sabiendo nosotros que ese Mesías iba con ella. El primer signo es que el mismo Juan salta de gozo en el vientre de María. Y segundo, dice el texto, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, la Rujá de Dios, que es niña, femenino. El Espíritu Santo no es masculino, es masculino en nuestro lenguaje, el Espíritu Santo, pero en el mundo hebreo el Espíritu Santo es femenino, la Rujá. Los que vieron, decía la vez pasada, la película La Cabaña, se dan cuenta porque el Espíritu Santo en esa película está personificado en una chica, porque es la visión hebrea, la Rujá. Entonces el Espíritu Santo, que es el espíritu del amor, de la vida, dice, llenó a Isabel. Isabel quedó llena del amor de Dios. Fíjense las dos consecuencias de la visita y del saludo de María. Pero esto tiene que ver mucho con nosotros, porque nosotros también llevamos a Jesús. Tenemos el mismo espíritu de Jesús, que nos hace decir Abba, Padre. Por lo tanto, la pregunta es, ¿nosotros de qué hacemos saltar a la gente cuando la saludamos? Cuando llegamos a casa, cuando encontramos a una persona, ¿la hacemos saltar de alegría, como Juan Bautista? Y nuestro saludo ayuda, colabora a que esa persona o esas personas queden llenas de amor. Transmitimos una experiencia del amor de Dios, porque eso es lo que está diciendo allí. Isabel quedó llena de una experiencia, no de una teoría, sino de una experiencia de amor. Por esa experiencia de amor y de alegría, entonces exclamó a gritos, dice, el que tiene experiencia de amor no se puede callar. Es imposible. El que no tiene experiencia de amor, mejor que no me digan que hable. Y hablar de Jesús menos. Y hablar de Dios tampoco. Eso de ir a misionar a las casas tampoco. Porque no tengo la experiencia de la alegría de Jesús, del encuentro con Jesús. La experiencia del encuentro con Jesús genera una alegría tal que dice que Isabel gritó. ¿Qué gritó Isabel? Dice que le dijo, bendita tú
entre las mujeres. O sea, no es que eres la única bendita, no, sino que entre las mujeres, bendita tú. No es que las otras no fueran. ¿Por qué bendita tú? Porque hay que entender el texto. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que es Jesús. Ahí está una parte del Ave María. Entonces dice seguidamente: ¿y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Evidentemente que Isabel en su momento no podía haber dicho eso. ¿Por qué? Porque a Jesús nadie le dijo Señor, sino hasta que resucitó. ¿Por qué razón? Porque el término Señor, Kyrios, es un término que solo se le decía a Dios. Y la gente descubre que Jesús es Dios cuando resucita. Ahí es que van entendiendo la divinidad de Jesús. Por tanto, el relato es una mezcla entre la experiencia humana de Jesús y la experiencia resucitada de Jesús con la comunidad. Lo dijimos en la introducción. No se puede leer esto como una biografía, como una historia profana como la de hoy, donde se escribe lo que sucedió supuestamente. No, son tradiciones orales que se guardaron, se fueron contando, y luego, después de 30, 40 años, en este caso casi 50 años, se ponen por escrito, pero ya no como un relato histórico, no como una biografía de Jesús, sino como la experiencia de las comunidades lucanas con el resucitado. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que esto que dice el texto es totalmente vivible hoy, igual, porque la experiencia del resucitado se puede hacer hoy en la comunidad de la misma manera. Por lo tanto, hoy también podemos ser conscientes de estar llenos de la presencia de Jesús. Estamos llenos de Jesús. Y entonces dice el texto: porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo. Miren el detalle que el autor pone: apenas llegó la voz de tu saludo a mi oído, me llenó toda. ¿Por qué? Porque el saludo que le dio María a Isabel era un saludo que todos los hebreos hacían y que estaban llamados a hacerlo desde el corazón. Yo te deseo, a la Ijem, el shalom de Dios, la plenitud de todos los bienes mesiánicos, de todos los bienes divinos, que no solamente es paz, incluye la paz, la alegría, la llenura, la plenitud, la abundancia, la salud, todo. Entonces, claro, ese deseo de María en el Señor y con Jesús transforma la vida del otro. Lo que está diciendo es que hoy también, si yo tengo ese mismo deseo desde el corazón, unido a Jesús, transforma la vida de aquel que toca sus oídos la palabra. Lo mismo. Entonces el texto va a continuar diciendo, dice: apenas saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que fueron dichas por parte del Señor. Entonces, aquí está ponderando algo. ¿En qué consiste la felicidad? Al fin y al cabo, en creerle al Señor, en creer que lo que Él me promete es real. Y fíjense que eso hoy se puede vivir. Si todos los que estamos aquí, delante o detrás de cámaras,
creyéramos que Jesús, al morir y resucitar, venció el pecado, venció la muerte y venció el mal, si lo creyéramos de verdad, ¿cómo nos sentiríamos? Felices, sin ningún miedo a nada, porque todo está en manos de Dios, porque todo está en el triunfo del Señor. Por eso es evangelio, anuncio de una buena noticia de triunfo. Estaríamos creyendo en el triunfo del Señor, y eso trae como consecuencia alegría. Por eso es que el evangelio es una palabra viva. Si nos quedáramos que el evangelio es una historia biográfica, eso lo vivió Jesús allá, y lo hizo porque era hijo de Dios él allá. Pero al darnos cuenta del sentido de los relatos, entonces podemos ver que el Espíritu Santo hace que el relato, como es experiencia de la comunidad con Jesús, se haga hoy también vivible. Si la comunidad hoy se abre al resucitado, es hoy posible vivirlo. Entonces, eso también trae alegría. Y dice el texto, por eso, dichosa, porque has creído lo que ha dicho el Señor. Hoy, lo decíamos ayer domingo, dichoso el hombre que confía en el Señor. Decíamos, el que confía en el Señor es como un árbol plantado a la orilla del río, que siempre está verde, siempre da fruto, y aunque haya sequía, da frutos. Es lo mismo, es la experiencia de creerle al Señor, de creerle a Él que nos ama y que todo lo que tiene para nosotros es amor. Ante esto, ante lo que le dice Isabel a María, dichosa, bienaventurada, feliz, entonces viene la respuesta del cántico de María. Esta respuesta, que se le llama el Magnificat, antes le llamaban los hitos la Magnífica, es el Magnificat. Esta oración también es un cúmulo de textos bíblicos unidos del Antiguo Testamento, que también lo encontramos, como dije al principio, en la anunciación de Ana, en Primera de Samuel. Es decir, no es un relato que María se inventó, es un relato que el autor toma de la historia de Israel y pone en boca de María. Porque si Jesús es el Señor, no cabe duda que María tiene que haber dicho eso, como lo dijo Ana. Si Ana, que era la madre de Samuel, ¿cuánto más María, madre de Jesús? ¿Ven? El autor sagrado, el hagiógrafo, no piensa como nosotros. El autor sagrado no piensa como nosotros, no está tratando de poner un hecho que estuvo en el pasado aquí. De hecho, el hebreo lo que hace siempre es lo que se llama el midrash o el midrashim, que es un relato de la antigüedad, releerlo y actualizarlo hoy, de tal manera que el relato antiguo se vuelve vivo hoy. Por eso cuando hacen el manual de Pesaj, de Pascua, y hacen las preguntas, ¿no? ¿Por qué esta noche es diferente a las demás noches? Los hebreos, ¿no? Entonces dice, bueno, es porque en esta noche Dios llevó a los hijos de Abraham por medio de Moisés a través del Mar Rojo, liberándolo de la esclavitud de Egipto, y a nosotros también hoy, porque eso que vivieron ellos lo estamos viviendo hoy aquí en la Pascua. Es una mentalidad distinta a la nuestra. Por eso comprender la Sagrada Escritura desde una mentalidad totalmente distinta que la nuestra, a la mentalidad hebrea, a la de Jesús, puede a veces ocasionar incluso problemas, porque no entiendo nada. Uno cree entender, no entiendo nada, no entiendo nada. Fíjense ese detallito del saludo nada más, Shalom Aleichem. Si no conozco ese detalle, pues entonces, ¿qué fue lo que pasó? No, que María va llena de luz porque la Virgen María, y entonces, no era eso.
No va por ahí. Es algo mucho más simple que puede vivir toda la comunidad. Entonces dijo María, miren lo que dice el texto: alaba mi alma la grandeza del Señor. Primer detalle, María no pudo decir eso así, no pudo haber dicho eso así. ¿Por qué? Porque la palabra alma no es del lenguaje hebreo, es griego. Cuerpo y alma es una connotación griega de Platón. Para Platón, el alma está encerrada en un cuerpo que es una cárcel. Cuando el alma se libera del cuerpo, entonces sube al mundo de las ideas, un mundo feliz. Por eso no hay que extrañarse porque Sócrates se tomó la cicuta. Si lo que iba a hacer era liberarse del cuerpo, de la cárcel del alma. Es otra mentalidad. Mientras que para el hebreo, el ser humano es espíritu encarnado. Es una unidad total. Es algo interior, pero también en lo exterior. Para el mundo hebreo, el cuerpo no es malo. Por eso es que nosotros hemos heredado mucho la idea de que el cuerpo es malo, pero es del griego. Y todo el tema de la sexualidad y todo lo demás que vemos como mala, porque venimos de la visión griega. En el mundo hebreo no es así. En el mundo hebreo el cuerpo, el espíritu es una unidad. Y a través del cuerpo, Dios da la bendición de la familia, de los hijos. Entonces no hay esa mentalidad cochambrosa que tenemos heredadas del mundo greco-romano. No había eso. Entonces, lo que tiene que haber dicho María es: proclama mi ser, mi vida toda, la grandeza del Señor. Y aquí esto es maravilloso, porque María no queda diciendo cuando le dicen: dichosa tú porque creíste lo que el Señor te prometió. Yo dichosa. No. Proclama mi vida la grandeza del Señor. Es el reconocimiento humilde. La palabra humus humilis viene de tierra, de barro, que en hebreo se dice Adamá, Adán. Entonces dice: proclama mi vida la grandeza del Señor. Y está diciendo, es que el grande es Dios. Dios es el que hace todo. No es el mérito humano. No es que, porque a veces nosotros pensamos que es que la gente tiene el mérito para que Dios le haya dado algo. No, es el don absoluto de Dios. Dice: y mi espíritu, mi ser, se alegra en Dios, mi Salvador. Esto respecto a algunos que todavía hoy, incluso sacerdotes, que quieren que se ponga a María, se haga un dogma nuevo, como corredentora. O sea, corredentora con Jesús. No, eso no puede ser. Todos somos corredentores con Jesús, sí, como cuerpo, todos. Pero María lo que está diciendo es que el Señor es el Salvador suyo. Dios es el que la ha salvado. Porque dice, es Él el que ha puesto sus ojos en la pequeñez de su esclava. En el mundo bíblico, poner los ojos significa poner la vida, por una sencilla razón: donde yo pongo los ojos, por ahí voy, siempre. Por donde pongo la mirada, por ahí camino. Entonces lo que está diciendo es Dios que mira la pequeñez de la humanidad, la pequeñez del ser humano en cuanto carne, el ser humano en cuanto ser espacio-temporal. Dios ha mirado la pequeñez de su esclava. Entonces está reconociendo que es Dios el que mira al ser humano y camina por ese ser humano.
Por donde va la mirada de Dios, por allí va Dios. Él mira con amor y camina en el amor. Y por eso desde el amor es que se puede valorar la pequeñez. Si no es desde el amor, la pequeñez se deshace y se echa a un lado. Es desde el amor como se valora la pequeñez. Dice, por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Pero fíjense, bienaventurada, por eso, porque Él ha mirado mi pequeñez. En otras palabras, eso que se está diciendo vale para nosotros. ¿Ve? El Señor nos mira a nosotros pequeños y por eso somos bienaventurados también. El ser humano en su totalidad es bienaventurado porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. María se está dibujando como una mujer consciente que está reconociendo todo lo que hace Dios, que lo es todo. Está diciendo, todo lo que pasa en mi vida es don de Dios. Él es el poderoso. Él es el que hace cosas grandes. Pues eso mismo pasa hoy. Todo lo grande que hay en nosotros lo ha hecho Dios. Y lo sigue haciendo Dios. ¿Cuál es el problema de la actualidad? Que nosotros nos creemos que lo grande lo hacemos nosotros. Es que yo soy grande porque yo logré la licenciatura, el posgrado, la maestría y el doctorado. No, es que no te das cuenta que bastaba perder un solo respiro y morías. Todo es don, es regalo absoluto. Entonces María sí está consciente. Por eso María es modelo de iglesia. Debemos aprender a vivir como María, conscientes del amor infinito de Dios. Santo es su nombre. Está reconociendo precisamente esa santidad de Dios. Santo es su nombre. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen, a los que le respetan reverentemente. Dice, esos pueden disfrutar de su bendición, de su misericordia. Cuando yo respeto reverentemente a Dios, cuando yo le amo, en otras palabras, y le creo, yo disfruto de sus maravillas. Yo disfruto de su misericordia. Desplegó la fuerza de su brazo. Hay que recordar ahí a Isaías 41:10. No temas que yo estoy contigo, es mi brazo el que te sostiene. Dispersó a los de corazón altanero, al soberbio, y derribó del trono a los potentados, pero exaltó a los humildes. Está hablando de la capacidad del humus humilis del hombre cuando llega a Adán, cuando se reconoce humano, es decir, un tesoro en vasija de barro, es capaz entonces de ver las maravillas de Dios. Acogió Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Dios es siempre misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su linaje por siempre. La misericordia, la gracia, el amor de Dios es para todas las generaciones, es para todas las personas. Entonces dice el texto, María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a casa. Y aquí hay un detalle. Si Isabel tenía 6 meses de embarazo y María se queda 3 meses, solo se quedó hasta el parto. Pero si bien es cierto, una mujer necesita ayuda en el embarazo, mucho más necesita cuando ya ha dado a luz. Entonces, ¿por qué María se fue de una vez? Porque el texto lo que está marcando es el arca de la alianza. Así como se quedó en tiempos de David 3 meses en Ain Karim, en la montaña de Judea, también la nueva arca de la alianza se quedó 3 meses allí mismo en Ain Karim.
Por eso es el detalle, ¿no? El nacimiento de Juan el Bautista, otro detallazo. Se cumplió, dice, se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Recordemos que ya habíamos dicho que el ser estéril en ese tiempo era ser maldita prácticamente. Una persona que no tiene hijos es maldito, porque uno de los 3 elementos de la promesa que está también en 1 Samuel 7:14 y adelante es precisamente los hijos, tierra, descendencia y larga vida. Entonces esta mujer Isabel ahora en su ancianidad queda embarazada, dice, da a luz un hijo y todo mundo está alegre porque Dios ha hecho una gran misericordia. Recordemos que la misericordia, cardio, corazón, cordia, miserere, a ras del suelo, la miseria, es el corazón que se baja a la miseria. Eso es la misericordia. El corazón que se baja a la miseria para comprenderla y para ayudarle, para sacarle de la miseria. Entonces, la gran misericordia de Dios siempre está en la vida. Toda vida es muestra de la misericordia de Dios, del amor de Dios, del Espíritu de Dios, que es Señor y dador de vida. Al 8º día, igual que Jesús, miren la tradición ahora de Juan, al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. Entonces pueden hacer un ejercicio, busquen en su teléfono el significado de Zacarías y el significado de Juan, para que veamos un detalle. Se llamará Juan. En el mundo hebreo, los nombres no se ponen como nosotros. Es que a mí se me ocurre poner un nombre, vamos a ponerle de pronto, qué sé yo, Coralia. O vamos a ponerle Juan. Vamos a ponerle María. No. En el tiempo bíblico, el nombre se pone de acuerdo a la familia, a la casa. Y el nombre de la familia tiene que ver con su oficio, el oficio que desempeña. Antes lo más cercano que nosotros tuvimos fue que en la antigüedad los nombres se ponían de acuerdo al día que se nacía. Si usted nació el día de San Wenceslao, agárrese, Wenceslao o Wenceslao, así se ponía. Los nombres de los santos, que es una herencia española. El día del santo, los españoles festejan 2 días. El día del santo es el día de su cumpleaños, regularmente. Le ponen nombre de un santo, una santa. Ahora último ya no. Ya eso está cambiando. Pero en Israel se le ponía el nombre de acuerdo al oficio y la familia. Por ejemplo, Zacarías, ¿qué significa? ¿Ya encontraron? El Señor ha acordado, o el Señor se ha acordado. El Señor se ha acordado, el nombre de Zacarías. Entonces vamos a ponerle el nombre, decía la gente, la familia de Zacarías, le dicen, pongamos el nombre de Zacarías, porque Zacarías, el Señor se ha acordado. Y dice Isabel, no, se llamará Juan. ¿Qué significa Juan? Aquel que está lleno de la gracia de Dios, o Dios es bueno. ¿Ve? No es un mero acordarse, no es un mero que Dios se acuerda de las personas, no, es que Dios es bueno, es que Dios es bendición. Entonces por eso el nombre, ¿no? Ya lo había dicho anteriormente, ¿no?
Entonces decían, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaron por señas a Juan, a Zacarías, a su padre. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Había quedado mudo. Recuerden que en el mundo bíblico y sobre todo en el Nuevo Testamento, el mudo es el que no puede alabar a Yahvé. El mudo no puede hablar de Yahvé. El que es curado del mutismo es aquel que puede hablar de Dios. Por lo tanto, aquí ya está ese elemento. Como Zacarías dudó de lo que el ángel le dijo, quedó mudo. El que duda de Dios no puede hablar de Dios. El que duda no puede hablar de Dios. Es mudo. Por eso es que hoy encontramos un pueblo mudo. Nuestro pueblo católico es un pueblo mudo. ¿Cuántos católicos hablamos de Dios a los demás? De su maravilla, de su belleza, de lo que grande que hace en uno, a pesar de la pequeñez, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fallos. Entonces el camino es que lleguemos a hablar. ¿Cuándo hablaremos? Cuando le creamos a Jesús. Cuando creamos que Él nos dijo, vayan, ya que todos sean mis discípulos. No el presbítero y la religiosa nada más. No el misionero instituido, no. Todos los bautizados. Cuando yo me crea eso, y yo aquí estoy, para ir. Entonces ya he dejado el mutismo. Luego de esto dice, al octavo día, bueno, cuando fue a hacer esto, ya dice el papá que se llamará Juan, y invadió, dice, el temor a todos los vecinos. Y en toda la montaña de Judea se comentaba todas estas cosas. Todos los que le oían las grababan en su corazón, diciéndose, pues, ¿qué será de este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Entonces la pregunta es, ¿cómo si el niño lo pusieron a los 8 días, lo llevaron a circuncidar al templo y a presentarlo, cómo vieron que la gracia del Señor estaba con él? Por una sencilla razón, porque en toda persona, desde su concepción, la gracia del Señor está con él o con ella. Solo que hay que tener los ojos adecuados para verlo. Cuando tú tienes una mirada crística, la mirada de Jesús, podrás ver en cualquier niño que ha nacido o cualquier persona lo que puede ser. ¿Qué será de esta persona? Porque yo sé que es Jesús mismo. ¿Qué será de esta persona? Porque tiene el mismo espíritu de Jesús. ¿Qué será de esta persona? Porque está llamada por Jesús. ¿Qué será de esta persona? Que es hija de Dios, imagen y semejanza de Dios. Cuando tú ves con esos ojos, ves lo mismo que dice el relator. Ves lo mismo en los demás. Entonces veremos que la gracia de Dios está con él o con ella, con todas las personas. En el capítulo versículo 67, Zacarías dice, su padre quedó lleno de Espíritu Santo. Ahora que se le soltó la lengua, es decir, ahora que él ahora sí cree de verdad, entonces queda lleno del Espíritu Santo. Esto es importante hoy. Cuando nosotros creamos de verdad, quedaremos llenos, no porque venga de las estrellas el Espíritu Santo, sino porque permitimos que el Espíritu Santo fluya a través nuestro. El espíritu del amor de Dios. Me daré cuenta que soy amor como Él. Quedaré lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Zacarías? Dice el Benedictus, ¿no? Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo. Fíjense que es muy parecido al Magnífica, aunque dice otras cosas, pero lleva el mismo sentido de himno, de estos relatos de anunciación y bendición. Dice, se acordó de su pueblo y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo, como lo habían prometido desde antiguo. Todo esto es cita bíblica del Antiguo Testamento. Por boca de sus santos profetas, fíjense, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. O sea, la bendición es el Mesías, que nos librará de todos los que nos odian. El israelita pensaba que el Mesías iba a tomar las armas y destruir a los romanos, que eran el pueblo que los sometía. No va a librar de los que nos odian, es porque nos va a liberar a nosotros del odio y nos va a llenar de su amor. Cuando uno se llena del amor de Dios, o se descubre lleno del amor de Dios, uno con Jesús ya no me siento ni perseguido, ni atacado, ni odiado, porque yo me sé ya, me conozco ya uno con Jesús, y por lo tanto uno con Dios, y por lo tanto invulnerable. Lo que piense de mí, lo que digas de mí, no dice nada de mí. Yo soy el Hijo amado de Dios. El que tiene la fe bien plantada ya cree esto, y por eso pues nada le hará efecto. Y continúa diciendo, teniendo misericordia con nuestros padres y recordando su santa alianza y el juramento que juró a Abraham nuestro padre, de concedernos que libre de la mano de los enemigos podamos servirle sin temor en santidad y justicia. Aquí hay un midrashim. Fíjense, lo que le dijo a nuestros padres, también a nosotros. Libró a nuestros padres y también nos librará a nosotros. Es la forma narrativa de actualización de los hebreos. Dice, para que podamos servir sin temor en santidad. ¿Qué significa en santidad? Santidad es el atributo de Dios. Dios es el santo, santo, santo. ¿Pero qué es la santidad? Una persona que no se equivoca, no. La santidad es el amor. Dios es amor, Dios es santidad. Luego, regla de 3, amor y santidad es igual. Entonces, la vida en santidad es la vida del amor de Dios en nosotros, porque nuestras vidas no están separadas de la vida de Dios, es extensión de Dios. Por tanto, nuestras vidas son santas. Entonces, vivir en santidad es vivir sabiendo quién soy y viviendo lo que soy. Soy amor y vivo como amor con los demás. Por eso Jesús no va a decir vivan en santidad. No lo dice así. Dice ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Dice en su presencia todos nuestros días. ¿Cómo se vive la santidad? En su presencia, en conciencia de estar uno con Él todos los días, todo el día, todos nuestros días. Y dice el texto también, y tú, niño, ahora se refiere directamente a Jesús, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Pero, ¿qué niño está hablando Zacarías? ¿Ah? Jesús todavía no había nacido. Y tu niño será llamado profeta del Altísimo. Por eso es que Juan es
el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. ¿Ve? Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Esto lo toma también de los profetas y de los salmos. Estos textos no lo inventó. Cuando se escribió el Evangelio, o lo primero que se escribió fue la pasión, muerte y resurrección. Después la vida de Jesús, o la vida en la comunidad, y luego los relatos de infancia y de nacimiento. Entonces luego ya, cuando se sabía que Juan había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que había allanado los caminos, por eso se puede escribir esto al principio como una profecía, porque ya se había cumplido. Se había cumplido ya. ¿Ve? Y dice: para preparar sus caminos y dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. Esta traducción es interesante, ¿eh? Dar a su pueblo el conocimiento de la salvación. Conocimiento aquí hay que entenderlo como luz, como amor, sinónimo. El conocimiento de la salvación es el conocimiento de Jesús. Por eso cuando Él muestra el Cordero que quita el pecado del mundo, está mostrando el conocimiento de la salvación. Está dando el conocimiento de la salvación. Dice: mediante el perdón de sus pecados. ¿Cómo fue el perdón de sus pecados? Por la pasión, muerte y resurrección, por la Pascua. El conocimiento luego es el conocimiento pascual, el conocimiento eucarístico, la Pascua del Señor. Quiere decir que el que no comprende la Eucaristía, el que no comprende el misterio pascual, no tiene el conocimiento de salvación. Y por eso no vive dichoso, no vive feliz, no se sabe santo, no se sabe amado por Dios, nada. Y puede estar en la iglesia, en la parroquia, en los grupos, y vivir arrastrado o arrastrada, lleno de juicio, de condenación, de odio, de resentimiento. Porque el camino del Salvador es camino del amor. Y dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Ahí está el detalle de todo. No es que yo soy bueno, yo soy mejor, yo me lo gané, ahora me lo he ganado. No, no. Es por la entrañable misericordia de nuestro Dios que hará que nos visite la luz de lo alto, Jesús, la luz del mundo, a fin de iluminar a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte. Nosotros, la luz es el amor de lo alto, el amor de Dios que viene a iluminar a los que estaban en desamor. Esta es la oscuridad. El desamor es la oscuridad, la muerte. Dice: y guiar nuestros pasos por el camino del Shalom, de la plenitud. Guiar los pasos para que el creyente en Jesús sepa que está viviendo el Shalom de Dios, que puede tener un cáncer terminal y estar lleno del Shalom de Dios, porque es consciente del amor que Dios les tiene y de las maravillas que ha hecho en su vida. ¿Eh? Es una visión nueva, distinta, y para guiar nuestros pasos por ese camino del Shalom. Bien, vamos a dejarlo allí, porque hay una película pequeña que pertenece al capítulo 1, pero hay que leerla con el capítulo 2. Entonces lo dejamos allí para ver si hay alguna pregunta, alguna idea, algo que quieran saber. Si hay preguntas, vienen acá adelante para preguntar. Algo que no se entienda, algo que no se comprenda. Lo que sí podemos ver desde ya es cómo estudiar la Sagrada Escritura no es leerla por leerla. No es leerla buscando meramente lo que está allí,
el paralelo, lo demás no. Eso ayuda. Pero hay que estudiar la Biblia, los textos en su contexto para poder comprenderlos. Buenas noches. La preguntita, en esa parte donde dice, ¿verdad? Que ya usted explicó alma como concepto griego, influencia griega, ¿no? Pero en la misma frase dice, bueno, mi alma te alegra en el Señor y mi espíritu. O sea, está hablando de dos términos que para nosotros son escuchables hoy también. Entonces, viene esa, a mí por lo menos me deja pensando, bueno, ¿cómo en una misma frase aparecen dos conceptos que pudieran ser a la vez o casi lo mismo? ¿Cómo se pudiera ver? Porque es en una misma frase y son palabras que escuchamos. Muy bien, cuando hicimos la introducción dijimos que Lucas escribió a unas comunidades griegas en Macedonia y Grecia, donde habían mayor cantidad de griegos, pero también había unas comunidades judías de lengua griega. Por lo tanto, como se escribe en griego el Evangelio, entonces hace uso de los dos términos, el hebreo y el griego, porque así toca a las dos comunidades. Quien la lee puede más o menos entenderlo bien. Pero lo que tenemos que entender nosotros, ver ahora desde el contexto cultural, es que María tiene dicho, proclama mi vida entera la grandeza del Señor. Y se alegra toda mi vida, mi espíritu, mi ser, en Dios mi Salvador. Porque este espíritu que soy yo, se está manifestando en este cuerpo que soy yo. No es cuerpo más alma. Es un espíritu que soy yo en un cuerpo que soy yo. Pero es un cuerpo que al fin y al cabo se deshace. Y el ser yo permanece. Y para los griegos también sí. Hay que entender los recursos literarios. Hay que entender que Lucas, de todos los evangelios, es el evangelio más fino. Cuando uno lee a Lucas, si ve el griego de Lucas, es comparable con el griego de las grandes obras clásicas, de Homero, por ejemplo. Entonces, las obras de Homero, el griego de Lucas es tan bueno como el griego de Homero, porque es el más culto, a diferencia de Mateo y de Marcos. Pero es porque, bueno, era un erudito, conocedor del griego, pero también conocía el mundo hebreo. Pero como está escribiéndole a griegos, sobre todo, aunque hay hebreos, él está usando la forma griega para que entiendan. ¿Ven? Pero si se hubiera pegado a lo que Jesús decía o a lo que María decía, no podía poner mi alma se alegra, ¿no? Porque no es un término judío, es un término griego. Por eso, si hoy queremos volver como a la esencia, tenemos que hablar de espíritu encarnado. Y cuando oramos por los difuntos, oramos por la persona tal, no por un alma. Oramos por una persona, porque cuando la persona muere, por decirlo, el cuerpo lo que sucede es una transformación. Incluso con los ojos nuevos de Cristo, lo que el mundo llama muerte de una persona, el creyente ve una transformación de vida. Ese cuerpo se va a ir deshaciendo y va transformándose en vida, en otras vidas que van creciendo. Los gusanos, todo lo demás, son vidas que van creciendo. Es vida que se va desarrollando. Es la vida que está moviéndose, cambiando. Buenas noches, hermanos. Yo resumo lo que usted ha explicado hoy, Padre, en dos aspectos fundamentales: humildad y amor.
Humildad, porque si María, que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hablaba de su pequeñez. Yo me pongo a pensar en este mundo moderno tan materializado, donde la vanidad reina, que se supiera que cualquiera aquí de las señoras presentes la seleccionaron para Madre de Dios. Sale en todas las redes sociales, ¿verdad? Todo lo exponemos porque nos gusta la adulación, nos gusta el halago, el elogio, ¿verdad? Y el tema del amor, yo creo que es fundamental. Pero se pone más a prueba nuestra fe, nuestra creencia en Dios y en su amor cuando atravesamos una adversidad muy fuerte. Cuando nos vemos con un pariente muy cercano que le descubren un cáncer de la noche a la mañana. Yo ahorita vengo de donde una señora que me plancha la ropa hace muchos años y me dice: yo no le he compartido esto a nadie fuera de mi casa, pero mi hijo enfermó y le cortaron los 2 pies. El muchacho tenía su trabajo. Aquí arribita del tobillo le cortaron los 2 pies. O sea, yo me quedé pensando, ¿cómo yo asumiría eso si fuera yo? Ahí se pondría realmente a prueba mi fe, mi creencia, ¿verdad? Eso me acaba de recordar a San Francisco de Asís, que decían: ¿sabe qué es tener paz? Le decía a sus discípulos. Tener paz es salir en un día de nieve sin haber comido y tocar las puertas para que te abran y te den una limosna, y tocar una tras otra y que no te abran, y aún así mantener la fe en Dios. Eso es la paz. Es darnos cuenta, por lo tanto, que todo lo que acontece en nuestra vida es lo que necesitamos para aprender y crecer. Por eso cada vida es distinta, porque cada uno vive lo que necesita vivir. Y todo colabora, contribuye a una cosa: humildad y amor. Las enfermedades nos llevan a la humildad. El soberbio, el que no, ahora tienes que dejarte cuidar, bañar, limpiar, hasta darte vuelta incluso. Humildad. O sea, la escuela de la humildad. Todos necesitamos entrar en esa escuela. Amor y humildad. Entonces la aprendemos a la buena, es decir, abriéndonos al conocimiento de Dios, o a la mala, sufriendo los estragos de la vida que no me manda Dios, sino que yo mismo atraigo desde mi ser, porque necesito doblegar mi ego, y mi ego no quiere doblegarse. Entonces le pasa una cosa y otra, y luego hasta que un día se doblega. Tocó fondo. Todo, por eso dice la palabra: para los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. Y dice San Agustín, incluso las que llamamos malas. Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque es una palabra viva y eficaz en medio de tu pueblo. Enséñanos a ver tu palabra actual, a sentir tu llamada hoy, a experimentar que nos atraes con hilos de ternura y cuerdas de amor en este momento, y que estemos dispuestos, como María, como Isabel, como Zacarías, desde la humildad, ver la grandeza de tu ser, ver tu misericordia y tu compasión sobre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes a la misma hora. Bendiciones.